Hola mis hermanos, Dios me los bendiga. Eh, es un placer, al menos a la distancia, poder tener un diálogo y aprender juntos de la palabra de Dios. Espero que en este día usted haya apartado el espacio con su familia ahí en casa y dedique este momento para leer de la palabra, para orar por muchas necesidades que tenemos y ahora en especial para aprender de la Biblia, la palabra de Dios. Quiero leer en esta noche un texto que la mayoría de nosotros ya conocemos, hemos leído en alguna oportunidad. Me refiero al Evangelio de Mateo. Es el capítulo 9, los primeros 8 versos. Entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: Este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Y la gente al verlo se maravilló glorificando a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. La Biblia enseña que Jesús, nuestro Señor Jesús, a lo largo de sus poco más de 3 años de ministerio, hizo muchos milagros. Pasaríamos horas haciendo un recuento de todos los milagros poderosos que Jesús hizo. Solo por recordar algunos. El Evangelio de Juan nos describe el primer milagro, cuando Jesús convierte el agua en vino en Caná de Galilea. También otro evangelio, el Evangelio de Mateo, nos dice que Jesús sanó al siervo de un centurión, por cierto, aquí en Capernaum. Inclusive lo sanó sin tener contacto con aquella persona enferma. También el Evangelio de Juan nos dice que Jesús provoca esa pesca milagrosa después de que Pedro y los demás no habían recogido nada toda la noche. En el nombre de Jesús recogieron gran cantidad de peces a tal punto que las redes se rompían. No podemos pasar por alto cuando sana a la suegra de Pedro. Jesús también sanó a un leproso, resucitó al hijo de una viuda, calmó una tempestad, sacó al hombre, sanó al hombre gadareno endemoniado, sanó a aquella mujer que le tocó el manto, resucitó la hija de Jairo, caminó sobre el mar, calmó la tempestad, sanó a la hija de una mujer cananea, sanó a un sordomudo, sanó a otro ciego en Bethsaida, sanó a 10 leprosos, por supuesto resucitó a Lázaro de entre los muertos, eh, inclusive maldijo a una higuera estéril. Y claro, el evento más milagroso que la Biblia narra es que Jesucristo mismo resucitó de entre los muertos. El Padre, tal como había sido profetizado en numerosas ocasiones, lo levantó al tercer día. Ahora, es indiscutible que en cada uno de estos milagros quedó de manifiesto el poder de Dios en Cristo Jesús. Dios es poderoso. Sin embargo, hay un elemento que vamos a encontrar en casi todos estos eventos milagrosos en la Biblia. ¿Sabe qué es? Bueno, es algo que usted y yo conocemos. Es algo que parece simple, pero no lo es. Me estoy refiriendo a la fe. Un elemento que vamos a encontrar en casi todos los eventos milagrosos de Jesús es fe. Esa profunda convicción de que Dios va a hacer algo. ¿Escuchó bien? La profunda confianza de que Dios va a hacer algo. Bueno, en la historia que leímos, Mateo 9, este elemento de la fe va a estar presente. La expectativa de que Dios va a hacer algo.
Esto es lo que dice Hebreos capítulo 11, verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. El que se acerca a Dios debe creer que Dios existe. El que se acerca a Dios debe de creer que Dios tiene poder para hacer algo y que es galardonador de los que le buscan. El que se acerca a Dios creyendo que Dios tiene poder, de Dios va a recibir lo que busca. En esta historia de Mateo capítulo 9, de eso se trata. Vamos a hallar tres expresiones de fe que demuestra que los amigos y el paralítico están convencidos que al venir ante Jesús algo grande va a ocurrir. Tres expresiones de fe. La primera expresión de fe es lo que podemos llamar sinceridad. Una fe sincera, genuina, de a de veras. Y digo que la fe de estos personajes que aparecen en el relato de Mateo 9 es una fe sincera porque se observa cómo cada uno de ellos reconocieron sus propias limitaciones humanas. Es el reconocimiento de que algo ellos no pueden hacer y hay algo sobrenatural que Jesús sí puede hacer. El relato bíblico dice que Jesús vino a su ciudad, hace referencia a Capernaum, por supuesto, que era como el centro de operaciones del ministerio de Jesús. Dice que Jesús está allí, le traen a un paralítico, es decir, estamos hablando de alguien que no puede caminar. De rodillas hacia abajo está inutilizado, sus extremidades inferiores no funcionan, no camina. Y el relato bíblico dice que no solo no camina, sino que está tendido en la cama. La cama en aquella época, las camas no eran como las que tenemos el día de hoy. Las camas eran simplemente unos pedazos de madera sobre el cual ponían una tela gruesa y la gente es lo único que podía tener. Esto indica que este varón ha estado allí por bastante tiempo. Una persona que está totalmente inhabilitada, incapacitada para desarrollar su vida cotidiana. El estado del paralítico era tan lamentable, escuche bien, que no podía venir solo. Necesitaba que alguien más lo trajera. Y al menos, en el relato de Mateo, él tenía por lo menos dos buenos amigos que se preocuparon y lo trajeron. Lo interesante de la historia es que el verso 2 dice que Jesús vio la fe de ellos. ¿Quiénes son ellos? Y por supuesto, aquí están incluidos los amigos que traen al paralítico y al propio paralítico. Jesús vio algo en la vida de estos, que era fe. Una fe, una fe que los movió a venir con la convicción de que Jesús podía curar. Ellos habían experimentado, por supuesto, sobre todo el paralítico, y seguramente debió haber ido a algún tipo de persona para que trataran de ayudarlo a lo largo de los años, pero no podían hacerlo. Pero ahora ellos tienen la convicción que al traer a Jesús a este paralítico, algo va a ocurrir. Ahora, me llama la atención en el relato bíblico que Jesús no dice, por la fe de ti que eres paralítico te voy a sanar, o por la fe de la gente que está reunida, no. La fe de ellos engloba a estos tres, por lo menos tres, dos que van cargando y al paralítico. No leemos por ninguna parte, escuche bien, no leemos por ninguna parte que los amigos o el paralítico hayan pedido algo a Jesús. Simplemente lo traen y lo ponen delante de él. Es como una declaración de alguien que dice, no tengo que pedir nada. Creo que al venir y al traer este enfermo ante ti, Jesús, es suficiente. Y si lo ves con esa necesidad, es suficiente. Tú lo vas a sanar. ¡Qué maravilla! Escuche, cuando nos acercamos a Dios, es necesario que lo hagamos con fe, creyendo que algo Dios va a hacer. Me trae a la mente la historia de aquella mujer que nos relata el primer libro de Samuel en su capítulo 1, aquella mujer llamada Ana, ¿lo recuerda? Esta mujer tenía delante de Dios una oración. Ella quería tener un hijo.
Dice el primer libro de Samuel en su capítulo 1 que ella un día vino y lloró con amargura delante del Señor, lloró de manera abundante. Pero esa mujer hizo este siguiente voto. Ella dijo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo voy a dedicar a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Tengo una necesidad, Dios, creo que tú me la puedes cumplir, pero al mismo tiempo yo me comprometo a cumplirte cuando tú me respondas esa oración. Ella se derrama ante Dios y es tan visible su sinceridad con la que está orando que Elí parece, le dice: te veo como que balbuceas, como que algo no está bien. Claro, esta mujer estaba abriendo todo su ser delante de Dios. Al final, la historia bíblica dice que Elí la manda a casa y le dice: ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y sabemos la historia. Dios le dio un hijo. Claro, había una mujer que se presentó delante de Dios creyendo que Dios iba a hacer algo y con esa sinceridad, buscando a Dios, el Señor le concedió su petición. Créalo o no, lo que dice Hebreos 11:6 es una realidad. Si usted se acerca a Dios, crea que Dios existe y que Dios tiene poder y Dios le va a dar el galardón que usted está buscando. Es una cualidad sobrenatural, sí, pero es un requerimiento. Si nos acercamos a Dios, lo menos que Él está esperando es que vengamos con una fe genuina, de veras, sincera. Me recuerda la historia de que Charles Spurgeon contaba. Charles Spurgeon fue un predicador en Inglaterra en el siglo pasado y él contaba muchas ganas, con mucho entusiasmo la historia de su abuelo James, que fue misionero. Y él hablaba siempre de la fe de su abuelo. Él dice que su abuelo tenía una familia muy grande y como misionero, pues su ingreso económico era muy pequeño, pero nunca renunció a predicar el Evangelio. Dice la historia que un día la familia del abuelo tenía una vaca y de esa vaca dependía la leche para los niños y para comer. La vaca un día murió. Entonces la esposa de James, el abuelo de Spurgeon, se preocupó mucho, pero dice en la historia que se puso a orar. Esa mujer comenzó a orar y dijo así: Dios, tú vas a proveer. Y yo estoy seguro que tienes poder para enviarnos inclusive a 50 vacas si tú quieres. Sin saber la familia lo que Dios iba a hacer, dice la historia que ese mismo día un grupo de cristianos, un grupo a quien el abuelo de Spurgeon no conocía, ni ellos a él, comenzaron a levantar fondos para ayudar a misioneros pobres. Recaudaron cierta cantidad de dinero y comenzaron a enviarlo a esos misioneros que necesitaban ayuda para sus familias. Dice la historia que cuando este grupo de creyentes llegaron al final de la lista, solamente quedaban unas pocas libras, casi nada para enviar, y el último en la lista era James Spurgeon. Alguien dijo: no, pero es que, ¿cómo le vamos a mandar tan poquito dinero? Vamos a levantar un poco más. Y entonces alguien dijo: ok, yo doy 5 más. Y otro dijo: yo doy 5 más. Y otro dijo: yo doy 5 más. Al final ese día se levantó para James Spurgeon la cantidad de 40 libras. Y la mandaron por correo. Escuchó, 40 libras. Con 40 libras, con 40 en esa época se podían comprar 50 vacas. Como fue la oración de aquella mujer: si Dios quiere, Dios podría enviar hasta 50 vacas, y literalmente Dios se las envió. De eso estamos hablando en cuanto a la sinceridad. Escuche, una fe sincera: pero mi Dios suplirá todas mis necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria por Cristo
Jesús. Ese día el paralítico y sus amigos vinieron con una fe sincera. Pablo tenía una fe sincera y esa mujer que oró tenía una fe sincera. Sinceridad es una expresión de fe que Dios está esperando de ti y de mí. Ahora, hay una segunda expresión de fe en el relato bíblico de Mateo capítulo 9. ¿Sabe cuál es? Perseverancia. Tiene que ver con la fe, una fe perseverante. Digo que estos amigos y el paralítico tenían una fe perseverante porque si usted lee la historia, hay muchos obstáculos que tuvieron que superar para llegar a la sanidad del hombre, del paralítico. El Evangelio de Mateo dice que trajeron a un paralítico tendido sobre su cama. Sin embargo, si usted lee el Evangelio de Marcos, el evangelista amplía la historia y dice en el capítulo 2, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, escuche, que era cargado por cuatro. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Cuatro cargaban al paralítico, lo que hace suponer que ese paralítico estaba bien nutrido de peso. Y como no podían introducirlo a la casa donde estaba Jesús predicando, hacen una locura. Lo suben al techo y hacen un hueco para ponerlo delante de Jesús. ¿Sabe qué es eso? Eso es fe, pero es una fe perseverante. Los amigos tenían la convicción de que ese día el paralítico sería sanado por Jesús. Pero cuando llegan a donde está el Señor predicando, se dan cuenta que solo creer, solo ser sincero en su fe no es suficiente. Hay que hacer algo. Esto es lo que llamamos una fe activa. No es la mera acción de decir creo, Dios lo va a hacer. No, no, es más que eso. Es decir, creo y voy a poner en acción lo que sea necesario en el nombre del Señor para lograrlo. Eso fue lo que hicieron. No se desanimaron, simplemente con fe actuaron de manera activa, activaron su fe. Ahora, si usted regresa al relato de Mateo, se va a dar cuenta que cuando el enfermo por fin está frente a Jesús, sucede algo inesperado. Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Y eso provoca un pleito teológico con los religiosos que dentro de sí pensaban que eso, Jesús no podía decir eso. ¿Cómo que te perdono tus pecados? Jesús podría sanar como otros maestros lo hacían físicamente, pero perdonar pecados no, eso es solamente una cualidad que proviene de Dios. Y los religiosos están en lo correcto, solo Dios puede perdonar pecados. Pero eso significaba que en realidad lo que ellos estaban pensando es que Jesús no es Dios, estaban dudando de la divinidad de Jesús. Así que Jesús les confronta con otra pregunta. ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Escuche. El mismo Jesús que vio la fe de los amigos y del paralítico, también ve las intenciones de los religiosos, aun sin que ellos digan una sola palabra. ¿Sabe por qué? Porque Jesús es Dios. Él lo sabe todo. Bueno, el asunto es que en medio de la escena, aquellos amigos que se esforzaron en cargar una cama con un enfermo, lo traen a Jesús y cuando tienen la expectativa de que Jesús sane al paralítico, entonces aparece una discusión teológica. Y mientras, ellos están esperando. Y nos podemos imaginar a aquellos sin saber qué decir ni qué hacer. Quizá en ese momento bien hubieran desistido, puesto al paralítico otra vez sobre la cama y como se dice coloquialmente, patas para qué las quiero. No queremos problemas con la religión. Y se hubieran ido de allí. Es probable que el paralítico y sus amigos, al escuchar la discusión entre Jesús y los fariseos, se hubieran desanimado, hubieran querido desistir, pero ¿sabe qué? No lo hacen. La historia nos muestra que mientras Jesús está dialogando con los religiosos, ahí están los amigos y el paralítico expectantes, esperando, escuche bien, no solo lo que va a decir Jesús, sino que están esperando lo que Jesús va a hacer. Créame, eso es fe.
Hace muchos años, Martin Luther King dijo esto: fe es dar el primer paso, incluso cuando no ves toda la escalera. ¿Escuchó bien? Fe es dar el primer paso, incluso cuando no ves toda la escalera. Alguien más dijo que la fe no es creencia sin pruebas, sino confianza sin reservas. Alguien más dijo que la fe no se ve, pero se siente. La fe es fuerza cuando sentimos que no tenemos nada. La fe es esperanza cuando todo parece perdido. Hebreos 11:1 lo conocemos, lo dice de manera perfecta. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La versión Dios habla hoy dice: tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencido de la realidad de cosas que no vemos. En esta historia hay oposición para la sanidad del paralítico. Los religiosos se oponen a Jesús mismo. Y aun cuando estos amigos y el paralítico no ven la escalera ni las pruebas y todo parece perdido, escuche, precisamente ahí es donde está la fe perseverante. Esto es lo que Dios le dijo a Moisés en Éxodo 14 cuando están frente al Mar Rojo y el ejército está detrás de los egipcios está detrás de ellos. Entonces Jehová le dijo a Moisés: di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. ¿Sabe para qué sirve la fe? Para seguir caminando, para seguir perseverando, para seguir creyendo. La fe no es estática, la fe es activa. Aunque todo parece perdido, sigue creyendo. Atrévete a seguir creyendo. Ahora, sinceridad y perseverancia. Pero en esta historia de Mateo capítulo 9 hay una tercera expresión de fe. ¿Sabe cuál es? Obediencia. Y esto me parece extraordinario. Dice el verso 6 que Jesús le dice al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Y él se levantó y se fue a su casa. En otras palabras, Jesús procedió a demostrar ante todos que sus palabras no eran vanas, que Él es Dios y tiene la autoridad para perdonar y sanar, sanar y perdonar. Su autoridad no tiene límites y Dios no está limitado por las personas ni por las circunstancias. Él tiene autoridad para perdonar y para sanar y para perdonar. Levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Lo maravilloso de la escena es que se levanta y se va a su casa. A la distancia de los años pudiera parecer que esta escena última es algo simple, pero déjeme decirle que no lo es. Jesús le dice: levántate. Sí, eso que has querido, eso que has buscado por mucho tiempo, ahora mismo recibe tu sanidad. Y aquí viene la disyuntiva. ¿Se va a levantar el paralítico? ¿Se atreverá a creer que Jesucristo no solo perdona, sino que también sana, que transforma la totalidad de la vida? Dice el texto bíblico que se levantó, caminó, cargó su cama y se fue. Lo hizo. ¡Wow! Lo hizo. Mire, en esta historia, los amigos trajeron al paralítico, hicieron un gran esfuerzo, lo cargaron, se esforzaron. La cama cumplió una labor para soportar a este varón por muchos años. Pero cuando Jesús le dice: tú levántate, toma tu cama, cárgala y vete a tu casa, Jesús le está diciendo: mira, haz tu parte. Nadie lo va a hacer por ti. Nadie va a creer por ti. Nadie va a dar el paso de fe que sigue. Lo tienes que hacer tú. Camina. Vete a tu casa. Déjeme lo digo de otra forma. Para obedecer a Dios, ¿sabe qué se requiere? Se requiere fe. Pero si tienes fe, entonces debes obedecer a Dios. Fe y obediencia en la Biblia siempre van de la mano. Me recuerda la historia de Mateo capítulo 14, cuando los discípulos ven a Jesús que viene sobre el mar caminando y se espantan, un fantasma,
y les da miedo. Y Jesús les dice, tengan ánimo, yo soy. Entonces Pedro le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dice, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver al fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió su mano, lo toma y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hermanos, esta es una enseñanza que está en todo el Nuevo Testamento. La fe y la obediencia van de la mano. Pero no se atreva a obedecer a Dios si usted no tiene fe. Y si tiene fe, lo que Dios está esperando es que usted obedezca. Lo voy a repetir otra vez. Nadie puede creer por ti ni obedecer en tu lugar. Nadie, ninguna persona lo va a hacer por ti. Dios está esperando que en fe obedezcas y que si obedeces, lo hagas con fe. Como dijo Josué, no sé qué van a hacer ustedes, pero yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Sabe qué me recuerda? Que en muchas ocasiones ya es tiempo de dejar de orar. A veces ya es tiempo de dejar de orar por lo que queremos hacer. A veces ya es tiempo de actuar en eso que queremos hacer. Fe y obediencia. Obediencia y fe. Jesús ese día levantó a un caído, levantó a un necesitado, levantó a uno que sufría, a uno que lloraba por sanidad, a un individuo, a alguien que representaba una familia en desgracia. Eso es lo que hace Jesús siempre. Él levanta a los caídos. Pero se necesita fe, se necesita ser sincero, se necesita ser perseverante. Y cuando Jesús te diga, obedece. Si lo haces, Jesús levantará tu vida como lo hizo con este paralítico y con un montón de personas en la Biblia. El poder de Jesús sigue siendo el mismo, no lo olvides. Señor, gracias Padre porque estos relatos en la Biblia los dejaste para aprender. Y hoy, Señor, en particular, para aprender, Padre, que te agrada que tengamos fe verdadera, sincera, perseverante y obediente. Yo sé que muchos de nosotros tenemos motivos de oración delante de ti, pero Padre, danos la fuerza para reconocer que muchas ocasiones hemos fallado porque nos acercamos a ti y no tenemos, Señor, fe, no hay fe, o no perseveramos en la fe, o cuando es el momento indicado no damos el paso activo de fe para obedecer lo que tú nos estás pidiendo. Ayúdanos en nuestra incredulidad. Los discípulos lo pidieron, nosotros también. Ayúdanos a creer que tienes el poder, que eres el mismo Dios de ayer y por los siglos y por la eternidad. En el nombre de Jesús, que nos acerquemos a Dios creyendo que Dios tiene poder para hacer lo impensable. En el nombre de Jesús. Amén.